Bendiciones, bienvenido. Felices Pascua. Este es un domingo muy especial. Es el domingo de resurrección. Así que queremos invitarte ahora para que puedas pasar un domingo agradable en la presencia del Señor. Es uno de los domingos más especiales de lo que va de todo el año, porque es el domingo de Pascua. Hoy celebramos lo que Dios ha establecido para este nuevo tiempo. Hoy celebramos la resurrección de Jesús. Hoy vamos a hablar sobre el poder de la resurrección y creemos que hoy más que nunca necesitamos entender y saber lo que es el poder de la resurrección para que cada uno de nosotros podamos tener ese poder de Dios en nuestras manos y poder usarlo. Así que quiero invitarte ahora que podamos estar juntos durante todo este tiempo para poder entender el propósito de Dios con lo que fue la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Creemos de que hoy en día muchas iglesias no están enseñando exactamente y correctamente lo que es el poder de la resurrección. Creemos de que la resurrección es la base de nuestro fundamento. Es lo que la fe cristiana se fundamenta, es en la resurrección. Muchos celebramos más la muerte de Jesús en esta época y lo que debemos celebrar es la resurrección. La muerte fue un proceso y que esta mañana vamos a poder entenderlo. Así que yo quiero que entendamos que hoy es un tiempo de extender el reino de Dios y su justicia y debemos proclamar ese reino de Dios. No podemos hablar de un evangelio del reino sin poder. No podemos hablar de un evangelio del reino sin milagros. Nosotros tenemos que hablar de poder y milagros, y ese poder y milagros nos lo dio el poder de la resurrección. Así que tenemos que demostrar todo lo que Dios ha hecho en este tiempo y en esta temporada de estos 2000 años. Jesús nos enseñó. ¿Y él qué hacía? Enseñaba, predicaba, pero echaba fuera demonios y sanaba. Entonces nosotros tenemos que saber de que todo este poder sobrenatural es el que Dios nos da como primera base, el cruzar una línea, y cruzar esa línea se cruza con violencia, y esa violencia es la autoridad que Dios, que Cristo nos ha dado, y es la autoridad con la que Él operó durante toda su vida. Lógicamente una vida de obediencia al Padre, y eso también lo vamos a poder ver en profundidad esta mañana. Entonces debemos proclamar el poder de la resurrección, y los principados y potestades que gobiernan el mundo tienen que ser derribados. ¿A través de qué? A través de que nosotros tomemos ese poder, porque esos principados y potestades están tomando la mente y los corazones de la gente, y nosotros tenemos que derribar para que nos caigan las vendas de los ojos de la gente que no está viendo el reino y por tanto no lo pueden recibir. Así que hoy vamos a hablar sobre esto, sobre la resurrección, y vamos a celebrar la victoria de la resurrección. Vamos a ir al primer versículo, Filipenses capítulo 3, versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces es muy importante que nosotros podamos ver el significado, y lo vamos a resumir de esta manera. Dios está levantando un pueblo que predica con la demostración de su poder sobrenatural. Así que ese pueblo eres tú. Ahora voy a hablarte a ti, porque tú eres el que está siendo levantado para demostrar el poder sobrenatural de Dios a esta generación. Ese es nuestro llamado. Entonces los apóstoles predicaban del poder de la resurrección de Jesús, pero no predicaban de la resurrección de Lázaro, por ejemplo. Voy a mostrar algo importante ahora en este pasaje en Hechos capítulo 4 versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces fíjense, la importancia aquí es de que los apóstoles con gran poder daban testimonio de la resurrección de Jesús, y ellos en consecuencia, al dar testimonio,
miren la importancia de dar testimonio, es que vamos a recibir una abundante gracia cuando nosotros damos testimonio de lo que es el poder de la resurrección. ¿Cuál fue la diferencia entre este poder de resurrección de Jesús y la resurrección de Lázaro? Todos conocemos de que Jesús resucitó a Lázaro. Lázaro ya era un hombre mayor, un hombre que ya estaba hecho, tenía sus debilidades, tenía su mal carácter, malos pensamientos, rencores, odio, en fin, todo lo que nosotros vamos adquiriendo durante toda la vida. Pero también era un hombre que se había arrepentido de sus pecados, era un hombre que andaba a la par de Jesucristo, andaba con él, pero era una persona carnal, sujeta a pasiones, sujeta al pecado. Entonces cuando él muere como una persona normal, común, pero cuando resucita, lógicamente va a resucitar de la misma manera, va a recordar, lógicamente, todas esas heridas, todas las cosas que había. Recordemos que en aquella época el Espíritu Santo estaba operando a través de Jesús, no como ahora que cada uno de nosotros, el Espíritu Santo está morando en nosotros y estamos recibiendo esa fuerza, esa sabiduría permanentemente a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? La muerte de Lázaro fue una muerte natural con una resurrección sobrenatural, pero trayendo un cuerpo natural nuevamente. O sea, Lázaro volvió a ser el mismo. ¿Cuál fue la diferencia con la muerte de Jesús? La muerte de Jesús la tenemos que entender paso a paso. Entonces, primeramente, no fue cualquier tipo de muerte. La muerte de Jesús fue una muerte en la cruz. En esa época, el Imperio Romano, una de las peores muertes que tenía reservada para los peores criminales, para los desertores, para los que se huían del ejército, ladrones, esclavos, personas que realmente hacían daño a la sociedad, que eran viles, vamos a llamarlo así. Entonces, ¿qué pasaba? Lo mataban, lo sacrificaban a través de la muerte en cruz. Y esta muerte era muy cruel, era una muerte como una tortura lenta y estaba diseñada para producir una muerte larga con el máximo dolor, con el máximo sufrimiento, pero sobre todo con la máxima humillación. Y esto es lo que habían preparado lógicamente para Jesús. Entonces Jesús en su muerte tiene dos partes, una la física y otra la espiritual. Ambas están relacionadas lógicamente porque tenía que haber una muerte física que era a través de la muerte en el madero y una muerte espiritual a la cual de ir hasta el mismo infierno, al mismo Hades y poder resucitar y vencer a la muerte. Entonces Jesús, vamos a ver que tuvo que beber la copa que le dio el Padre. Entonces ahí vemos en Mateo capítulo 26, versículo 39, y dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Creo que aquí este es el momento muy importante. Yo siempre hablo de Getsemaní, siempre estoy hablando del momento de Getsemaní. Este es el momento en que Jesús había ido al jardín de Getsemaní para poder decirle que al Padre de tratar de cambiarlo, de tratar de hacerlo de otra manera. Y esa manera tenía que ser algo nuevo, algo diferente a lo que se había establecido. Pero es ahí donde viene que Jesús le dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo. O sea, le estaba suplicando a papá, a papito, como un hijo le suplica a papá y le dice: papá, hagámoslo de otra manera, que no sea con tanto sufrimiento. Y ahí, al mismo tiempo, le dice: pero yo quiero que se haga como tú quieres que sea. Yo voy a obedecer. Entonces, este es el momento clave, porque anoche, en una conversación, una entrevista, charlando, recibí una revelación que lo que nosotros hemos visto a través de todo el tiempo y todo lo nos han mostrado gráficamente, en cuadros, en películas, videos, prédicas, relatos, nos han mostrado cómo Jesús derramó su sangre a través de
derramó su sangre a través de los latigazos. Cuando fue latigado, derramó su sangre a través de las lanzas, las espadas que le lanzaron, el casco o la corona de espinas, y eso fue lanzado y comenzó a salir la sangre. Pues nosotros vemos que la sangre que fluyó, la sangre que tenía que ser derramada del Cordero, esa sangre empezó a ser derramada en Getsemaní. Y esa sangre que fue derramada en Getsemaní empezó porque en el momento cuando el Padre le dice, cuando Él exclama y esa copa se llena, lógicamente esa copa se llena ¿de qué? Esa copa se llena del pecado, de toda la suciedad, todo lo podrido, todo lo que la raza humana tenía como maldad, había sido resumida en esa copa. Y cuando entra esa copa en Él, su cuerpo tiene una trascendencia y tiene una fuerza sobrenatural dentro de Él, que comienza a explotar su cuerpo y comienza a explotar sus poros y comienza a sudar sangre, porque tiene que haber, para que salga sangre, tiene que haber sucedido que haya microexplosiones en todo su ser, en toda su piel, en todas sus venas, y entonces comenzó a salir sangre. Y aquí es donde viene la revelación. Comienza a fluir la sangre. ¿Cuándo comienza a fluir la sangre? Cuando Jesús le dice que se haga como es tu voluntad. Es el momento de la obediencia de Jesús para que pueda darse el momento tan importante de que comienza a fluir la sangre y cumplirse el nuevo pacto, que Él era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y que venía a hacerlo con el sacrificio del derramamiento de sangre. Ya iba a ser un cambio. Ya no iba a ser un cambio simple de sustancia, sino iba a ser un cambio espiritual. Pero para que ese cambio espiritual acontezca, tenía que ser a través de lo físico y a través de lo espiritual. Así como el sacerdote tenía que cortar el cuello del cordero para que él derrame su sangre y esa sangre sea vista derramada, así también el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, el Cordero más limpio, más santo de toda la historia de la humanidad, tenía que empezar a derramar esa sangre. ¿Cuándo la derrama? No la derrama en los latigazos de los romanos, no la derrama en la corona de los romanos, no la derrama en la cruz de los romanos, la derrama en Getsemaní, cuando la obediencia del Hijo se va enfrente del Padre y comienza a derramar esa sangre por nosotros. Así que hoy toma mucha autoridad esa sangre, porque está basada en la obediencia. Uno de los grandes problemas del hombre es la desobediencia, y del cristiano también. Entonces, cuando nosotros desobedecemos, estamos haciendo que esa sangre que derramó Jesús sea en vano. Cuando nosotros obedecemos, tomamos el poder de esa sangre, y ese poder de resurrección es el que cambia nuestra vida totalmente. Así que yo quiero que comiences a visualizar a un Jesús postrado, a un Jesús metido ahí en un lugar íntimo con el Padre, diciéndole: te voy a obedecer a lo sumo. Aunque mi cuerpo explote, aunque mi cuerpo tenga que enfrentar la muerte, aunque tenga que enfrentar el Hades, aunque tenga que sufrir, yo por la obediencia voy a derramar la obediencia. Entonces lo que se derramó en realidad fue la sangre, pero se derramó la obediencia de Jesús. Y eso creo que es lo que hoy tenemos que tomar en cuenta, porque el dolor del Calvario y el sufrimiento físico tuvo un sufrimiento mayor espiritualmente, al punto que lo que ya venía. ¿Por qué estaba callado Jesús? Porque Jesús no decía nada, porque él ya había sentido el sufrimiento mayor, que era el sufrimiento espiritual que sufrió en Getsemaní, pero que influyó en su cuerpo al 100%, al punto de explotar y sangrar. Entonces nosotros tenemos que ver que todo lo que sufrió Jesús fue horrible, fue doloroso, fue una carga concentrada de la maldad y la suciedad del pecado del mundo. Entonces el Señor dijo: si es posible, esta copa no pasa. La copa de homosexualidad, de mentira, de odio, de resentimiento, rechazo, maldiciones generacionales, robo,
hurto, aborto, asesinato, adulterio, enfermedades, pecados de ocultismo, brujería, masonería, todo lo que está basado en la brujería, en los pactos que no son pactos con Dios, pactos con el Padre. Todo eso era la copa que él tenía que tomar y la tomó con obediencia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Lidió con el pecado. ¿Cómo lo hizo? Vamos a ver en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, no solo fue el pecado, sino también la raíz del pecado, la independencia. La causa principal del pecado es la raíz del ego, de gobernar nuestra vida, como lo hacía Adán. Por primera vez el Padre y el Hijo se separan en este momento. Cuando el pecado entra, se separa y el pecado levantó una barrera entre el Padre y el Hijo. Ese no fue un momento de comunión, fue un momento que Jesús estaba solo. Y ese momento, muchas veces nosotros también sentimos que estamos solos, pero hoy en día, a través del poder de la resurrección, estamos cubiertos por esa sangre de Cristo. Entonces, la iglesia, después de la resurrección de Jesús, sufrió y hubieron muchos mártires que eran apedreados, quemados, despedazados por leones, pero la presencia de Dios inundaba a estos mártires, inundaba su ser y su gracia y les ayudaba a morir en paz como verdaderos mártires. No fue así con Jesús. Con Jesús, él tuvo que separarse porque había un pecado de por medio que había sido tomado, aunque Jesús no lo merecía, pero lo tenía que hacer. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios da la vuelta, vuelca su rostro al pecado. Entonces, mire la diferencia. Cuando Jesús estaba en la cruz, el Padre tuvo que girarse ante el pecado. En cambio, cuando los mártires estaban en las cruces, estaban siendo quemados, echando a los leones, Dios, el Padre, estaba sosteniéndolo, estaba ayudándolo, estaba dándole la fuerza que ellos necesitaban. Entonces, ¿qué pasó ahí? Segundo punto, Jesús oró y por la fe recibió su resurrección antes de ir a la cruz. Hebreos 5, 7 nos dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La expresión "le podía librar de la muerte" se refiere a un movimiento de adentro. No era de que no lo deje llegar a la cruz, no era lo que él estaba pidiendo, que lo libre de morir físicamente, sino lo que le estaba pidiendo era que sea librado de una muerte de adentro, salir de adentro de la muerte. Y ya ahora nosotros luego podemos comprender y saber que lo que le pedía ahí Jesús era que lo libre y lo saque del mismo infierno, que lo saque del Hades, porque cuando él muere tiene que ir al mismo infierno a pelear por su vida y vencer a la muerte y vencer a Satanás. Entonces todos esos cargos que él llevaba ahí, que llevaba al infierno, llevaba el pecado de la humanidad, era una carga que estaba encima de él. Entonces esa frase, líbrame de la muerte, era cuando lo saque de adentro de la muerte. Y lógicamente fue oído Jesús porque el pedido era claro y preciso al Padre: sácame de la muerte. ¿Qué fue lo último que gritó Jesús? Nosotros vamos a ver en Juan, capítulo 19, versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es, en el original del griego, hay un vocablo que se llama teleo y significa pagado por completo. Entonces vamos a ver esta imagen donde dice: consumado es, teleo. Fue un grito de victoria, no de dolor. Entonces nosotros sabemos que este grito fue de victoria. ¿Por qué? En el Imperio Romano se traían de diferentes naciones
y se entrenaban para pelear a los gladiadores. Entraban a la arena y con su espada comenzaban a pelear y todas las herramientas que tenían, y uno de ellos tenía que llegar a morir. Y cuando el ganador enterraba la última estocada a su contrincante vencido, él gritaba teleo, o sea, vencido, terminado está. Y Jesús gritó esto porque fue un grito de victoria, porque cuando él entraba a la muerte, era entrar a la victoria, porque eso es lo que él había venido a hacer. ¿Por qué gritó teleo? Porque el grito de victoria estaba realizado a partir de él, que había cumplido todo lo que había establecido el Padre a través de la muerte en cruz. Pero venía la victoria final, tenía que vencer a la muerte. Pero cuando él entra, y aquí viene la enseñanza de Jesús para toda la humanidad, él entra sabiendo que el Padre lo va a sacar, sabiendo que hay una fuerza sobrenatural que va a vencer a la muerte y lo va a sacar de ese lugar. Entonces él no entró derrotado, él no entró a la muerte derrotado, él entró a la muerte en victoria, porque sabía que la muerte era victoria. Y es más, para un cristiano, la muerte es simplemente un estado para pasar a la vida eterna. Entonces él sabía que el plan se había consumado y que la victoria era para él. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que él venció. Y ahora, ¿qué venció él? Lo vamos a ver en Colosenses, capítulo 2, versículo 14 al 15. Dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, disfrutando sobre ellos en la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire, ya hasta dije disfrutando, porque ese triunfo ya lo estaba disfrutando el Señor. Pero fíjense aquí, el acta de decreto que había contra nosotros, Satanás ha levantado un acta contraria contra nosotros. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Rompió ese acta contrario a nosotros y despojó a los principados y a las potestades, o sea, a todos los gobernadores de las tinieblas que están en las regiones celestes. ¿Y qué hizo? Agarró a esos demonios, vamos a llamarlos, que son los principados, las potestades, gobernadores, y los exhibió públicamente porque triunfó sobre ellos. ¿Por qué esta palabra en Colosenses? Porque en la época los romanos, cuando ganaban una batalla, cuando tenían una victoria, lo llevaban a todos los que eran los presos, todos los que eran los volvían esclavos, a los soldados generales que habían conquistado, a las cosas animales, todo lo que habían conquistado, llegaban a Roma, y en Roma se hacía un desfile sobre las calles, y ese desfile era exponerlos públicamente a aquellos que habían sido derrotados. Y entonces el pueblo daba victoria, victoriaban a los vencedores, y esta es la forma por la cual dice que los expuso públicamente, porque los mostró ante el mundo y lo mostró ante usted, que toda obra de Satanás ha sido vencida en la cruz del Calvario, y ese acta de decreto que era contrario a nosotros ya no existe. Pero ¿por qué Satanás levanta actas contrarios contra nosotros? Son actas falsos, son actas que han sido falseados en toda la vida, en todo el tiempo, para poder engañarnos a nosotros. Por nosotros que sabemos la verdad, sabemos que esos actas ya han sido rotos a través de la resurrección de Jesús. Entonces, el centurión que estaba debajo de la cruz de Jesús, cuando vio todo lo que había pasado, cuando vio lo que había sucedido con la muerte de Jesús, y cuando vio el terremoto que sucedió, cuando vio que las tumbas se abrieron, cuando el templo se resquebrajó, cuando el velo se rompió del templo, entonces ciertamente, dijo el centurión, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y entonces muchas veces decimos, Jesús gritó porque estaba dolorido. El grito de Jesús no fue de dolor, el grito de Jesús fue de victoria. Entonces el pecado y la muerte habían sido conquistados, pero también faltaba algo. Satanás tenía las llaves
del infierno y de la muerte, y Jesús fue a recuperar eso. Entonces, así como Jonás estuvo 3 días en la barriga del pez grande, 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre iba a estar 3 días y 3 noches muerto, pero al tercer día iba a resucitar. Mientras Jesús estaba en el infierno, hizo algo muy grande, muy glorioso. Él estaba ayudado, lógicamente, arriba por el Padre y el Hijo, estaban ayudándolo para que el diablo y sus demonios puedan soltarlo. Entonces el diablo estaba celebrando la victoria de que había muerto Jesús, pero creyendo que le habían matado al Hijo de Dios, el diablo tenía las llaves del infierno y de la muerte, y la tenía en sus manos. En ese momento el cielo comienza a decidirse y si Cristo tenía la autoridad para poder levantarlo. Y ese es el momento en que Jesús gana a la muerte, y lógicamente el Padre Celestial comienza a juzgar quién era el que ganaba, si era Satanás o era Jesús. Lógicamente, ante ese juzgamiento, Dios le da la autoridad a Jesús, y en ese momento Jesús toma la autoridad, toma las llaves del mismo infierno y resucita. Cuando toma la victoria y toma las llaves del infierno, toma la autoridad y la potestad, y en ese momento Él resucita, y fue resucitado para la gloria del Padre al tercer día. Y el Espíritu Santo siempre está donde hay guerra, y en ese momento había una guerra, y nunca está quieto el Espíritu Santo. Pero tanto así que cuando Jesús resucita, hay un terremoto que mueve la piedra que tapaba el sepulcro, y en ese momento el Hijo de Dios resucita. Hay una ola de poder de resurrección por todo este momento, este lugar donde está usted, en su casa, en el lugar donde usted está. Hay un poder de resurrección. Siéntalo, téngalo ahí. Es el mismo poder que resucitó a Jesús. Ese es el poder que hoy está en tu casa. Vamos a ver ese misterio de la resurrección en Mateo 28, 18. Dice: y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa autoridad que Jesús proclamó fue la autoridad, como decía, que ganó en el mismo infierno. Entonces, ahora nosotros tenemos que entender que Jesús murió como el último Adán. Entonces, por eso hablamos, porque ya no hay más pecado que redimir en la humanidad. Jesús redimió todos los pecados. Y cuando Él se levantó de la tumba, Jesús fue resucitado como un hombre nuevo, como el Señor del cielo, quien había vencido a Satanás y al pecado. Y lógicamente ya Satanás y el pecado no tenían la autoridad, porque Jesús se la había quitado, y nunca más pudo tocar a Jesús. Fíjense, Él lo había tentado en el desierto, pero ya a partir de ahora nunca más Satanás podía tocar a Jesús. Jesús ganó la batalla legal, pero también nosotros tenemos que lidiar una batalla militar. Una vez recibido el poder y la autoridad para desplazar los principados y las autoridades que gobiernan los aires, Jesús le dio a los 120, cuando estaban ahí, testigos de lo que Él hizo, les dio y ascendió al cielo, pero también a ellos les dio autoridad. Entonces, en Efesios capítulo 1, 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, muchas veces dice: ¿por qué yo tengo el poder? ¿Por qué yo tengo la autoridad? Porque Jesús lo estableció de esa manera. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él ganó esa autoridad, y esa autoridad nos la delegó a nosotros. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ganar la batalla militar. ¿Qué es esa batalla militar? Ganar el territorio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Cada persona, cada ministerio, cada propósito en esta vida tiene una batalla particular. Y esa batalla particular tienes que librarla y ganarla tú. Pero tiene que ser en oración, en guerra espiritual, porque es una batalla militar en la cual nosotros tenemos que tomar territorio para poder gobernar. Entonces, fíjense, cuando estaba en Pentecostés,
los discípulos recibieron y fueron investidos de esta autoridad y este poder, ellos bajaron con un fuego, y en la primer prédica de Pedro, inmediatamente 3,000 personas se convirtieron, fueron salvos, se añadieron a la iglesia y empezaron a predicar. El cojo comenzó a caminar, el ciego comenzó a ver, 5,000 personas otra vez se bautizaron. En 2 años después de Pentecostés, prácticamente una tercera parte de Jerusalén ya era salva. Se calcula que serían un total de unas 20,000 personas, porque habían unas 60,000 personas dentro de Jerusalén que ya se habían convertido en un periodo de tiempo. Imagínense, 1/3 de una ciudad en 2 años. Si nosotros estamos aquí transmitiendo desde Santa Cruz de la Sierra, serían 2 millones de personas. Entonces serían 600,000 personas que se convierten en el lapso de 2 años. Imagínense, entonces esto es lo que estaba sucediendo en ese momento, sucediendo en Jerusalén. Entonces la revelación que nosotros tenemos es de que la revelación del poder de la resurrección trae transformación y restitución. Esta revelación del poder de la resurrección tiene que cambiarte, tiene que moverte, tiene que transformarte. Y esa transformación va a hacer que todo lo que se había robado, lo que Satanás te había quitado, sea restituido en tu vida. El mundo está siendo sacudido, pero yo sé que ese sacudimiento tiene que haber transformación en el mundo. Y cuando haya transformación en el mundo va a haber restitución. Y es más, hay una promesa para este año que hay doble restitución. Entonces nosotros tenemos que entender que luego del sacudimiento viene la restitución, y yo espero terminar este año con la doble restitución, que es la promesa profética de nuestro Señor. Entonces nuestras iglesias, nuestros ministerios necesitan la revelación de la resurrección para proclamar el reino de Dios con demostración de poder y recoger una cosecha poderosa a través de ese poder de resurrección. Entonces tenemos que transformar nuestras ciudades, tenemos que transformar naciones, y esa transformación de naciones tiene que ser a través del reino de Dios y su diseño original. Entonces, ¿cómo recibimos el poder de resurrección? Ahí vamos a ver esta imagen. Recibimos el poder de la resurrección a través de la ley de la herencia. Esta ley de la herencia quiero yo describirla porque es muy importante. ¿Qué es la ley de la herencia? La ley de la herencia es el canal por el cual es el medio que Jesús va a usar para transferir todo lo que Él ganó en la cruz y en su resurrección. Entonces la ley de la herencia tiene que literalmente entregarnos todo lo que Él padeció, todo el sufrimiento, la crucifixión, la muerte, la resurrección, todo eso tiene que entregárnoslo. Y la herencia, por ejemplo, Abraham nos enseñó la herencia. En Hebreos 7, Abraham explica que él pagó los diezmos, dice, aún también los de Leví, que era tataranieto de Abraham y era el tercer hijo de Jacob. Entonces, cuando Leví estaba en los lomos de Abraham, o sea, no había ni siquiera nacido todavía, ya Abraham estaba bendiciendo esa cuarta generación. Entonces, cuando habla de lomo, nosotros podemos ver esto. Yo siempre lo explico. Tal vez usted que nos está viendo por internet por primera vez no lo entiende. Biológicamente, el hombre recibe los testículos de parte en su formación cuando todavía está en el vientre de la madre. Y estos testículos comienzan a formarse a las 28 semanas y se forman en los lomos, o sea, en las espaldas del hombre. Entonces, a partir de la formación de las 28 semanas, estos comienzan a ir bajando y recién se completan a las 12 semanas. Después que el niño nace, ya los testículos bajan y son colocados en el lugar correcto. Eso una mamá, por ejemplo, una de las mayores preocupaciones de las primeras semanas de la mamá es que el bebé pueda completar todo ese ciclo para que sea así ya él pueda reproducir. Entonces, cuando estaba hablando Abraham, estaba hablando de algo tan grande, tan poderoso, ¿no? El genoma humano no se lo conocía cuando Abraham estaba.
pero el Señor ya le había mostrado a Abraham cómo estábamos diseñados internamente y le estaba mostrando que la herencia de bendición, la podés dar antes de la misma formación. Y entonces Abraham estaba bendiciendo con sus diezmos y estaba bendiciendo a Leví. Entonces, cuando nosotros diezmamos, estamos bendiciendo a nuestras generaciones. Muchas veces esto es polémico, mucha gente está en contra, mucha gente piensa mucho sobre esto, pero lo cierto es que Dios estableció leyes y principios. Y la ley de la herencia es una ley cuando yo invierto para recibir una herencia. Jesús invirtió con su vida, con su sangre, para que nosotros tengamos una herencia de poder. Abraham invirtió con su diezmo la bendición de sus generaciones para llegar un día. Imagínense cuando Leví apareció para ganar la tierra prometida. Cuando recibió la herencia, cuando Abraham estaba haciendo esto, el pueblo de Israel ni formado estaba siquiera. Antes de eso tuvo que pasar cientos de años para que llegue 400 años de esclavitud. Y cuando Leví llegó, cuando Leví estaba, ya había una promesa de bendición sobre la tierra prometida. Y esos diezmos que estaba dando Abraham se fueron a multiplicar en esa cuarta generación con la famosa y ya conocida tierra prometida. Entonces nosotros tenemos que saber, cuando nació Adán, Dios le dio una herencia y funcionó, pero él la perdió a través del pecado. Pero ahí Jesús fue que recuperó esa herencia y nos la trajo para nosotros. Entonces el pecado en realidad es algo que nos desconecta con Dios, pero a través de la sangre de Jesús podemos romper ese pecado, somos redimidos y nos volvemos a conectar con el Padre. Entonces en Cristo el poder de la resurrección debe ser una realidad para tu vida. Entonces, muy importante ahora, esta ley funciona así. No estamos en Cristo cuando Él se hizo pecado y Él pagó el precio. Entonces nosotros estamos como que con Él mismo estamos sepultados y con Él mismo hemos resucitado. Vamos a ver en Romanos 6, capítulo 1 al 5, vamos a ver esto que es algo muy fuerte, algo milagroso, algo sobrenatural. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Cómo aplicamos nosotros los beneficios del poder de la resurrección y cómo se hace una realidad sobre nosotros? De esta manera, la gracia va a abundar sobre nosotros. Cuando nosotros somos bautizados en su muerte. Por eso es muy importante ser bautizado a través de la inmersión. ¿Por qué? Porque fíjense, bautizado viene la palabra batizar, que significa sumergirse completamente y estar bañado completamente. Se usaba esta palabra también para teñir. Entonces, para poder teñir una ropa, tiene que entrar completamente al agua para poder cambiar de color, el color que se está tiñendo, y salir como una nueva prenda. Asimismo nosotros, cuando entramos a las aguas del bautizo, entramos completamente y tenemos una muerte espiritual y una resurrección espiritual. Y nacemos de nuevo y salimos como una persona nueva. Y entonces, ¿por qué? Porque juntamente en el momento que entramos en las aguas, somos como que entramos a la cruz del Calvario con Jesús, entramos a la muerte y entramos a la resurrección. O sea, el acto de bautizarse es un acto profético donde nosotros nos introducimos con Jesús en esa muerte y en esa resurrección, pero con un propósito.
para que nosotros andemos en una vida nueva. Entonces, en esa vida nueva vamos a ser resucitados y vamos a andar con la semejanza de la muerte y la resurrección. Imagínense cuál es el poder de la resurrección. Es el perdón de todos los pecados del mundo. Entonces, ese poder tan fuerte nosotros lo tomamos a través de las aguas del bautismo. Entonces, es muy importante poder ser bautizado. Entonces, ¿cómo aplicamos los beneficios de la resurrección a nuestra vida? Entonces, creo yo y cree usted que debemos ser grandes beneficiarios de esa herencia que Jesús ganó en la cruz. Y nosotros tenemos que hacer algo que es lo contrario. Todo lo que era contrario a mí, así como lo fue en Adán, ahora es a mi favor en Cristo Jesús. Todo lo que perdí a través de Adán, hoy lo gano a través de Cristo. Entonces, ¿cuál es el beneficio de nuestra vida? Que todo lo que nosotros tengamos, Él nos los va a dar. Entonces, vamos a aclarar mejor de esta manera cómo vivir y caminar en el poder de la resurrección. Entonces, yo quiero aplicar ahora y quiero que usted tome mucha atención, porque en los próximos minutos usted va a tener la clave para que usted pueda tomar y caminar el poder de la resurrección para su vida. Entonces, en primer lugar, la única condición para vivir esta vida de resurrección es hacer lo mismo que hizo Jesús. Estar listo para morir todos los días. ¿Morir a qué? Morir al ego, morir a la carne, morir a la independencia y autosuficiencia, morir a la vida egoísta. Debemos crucificar el yo. Y para que nosotros podamos hacer eso, tenemos que entender lo que Jesús nos habló en su palabra. Vamos a ir a Juan, capítulo 12, versículos 24 y 25. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces, miren la importancia de entender y comprender lo que es la resurrección. Cuando yo entiendo la resurrección, yo voy a entender que lo que voy a perder, lo voy a ganar. El morir, decía Pablo, es ganancia. ¿Y cómo es eso? Dice, porque es un proceso simplemente. Es un proceso donde voy a entrar a la vida eterna, y es en esa vida eterna donde yo voy a continuar con los beneficios de la resurrección de Jesús. Pero ya, lógicamente, a través de Él glorificado, como Él nos lo enseñó, que Él fue un cuerpo glorificado que ascendió a los cielos. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Primero, para poder vivir y caminar en el poder sobrenatural, tengo que morir al yo. ¿Cuántas veces voy a morir al yo? Siempre, todos los días es necesario que muramos a nuestro yo. Es muy importante, es una condición de vida, es una condición que Dios nos ha dado para que nosotros podamos realmente recibir las virtudes y el poder de la herencia que Jesús tiene para nosotros, en primer lugar. Y en segundo lugar, para recibir el poder de la resurrección, lo tenemos que hacer por fe. Jesús murió una sola vez y para siempre por el pecado de la humanidad. Entonces nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, y a través de la ley de la herencia recibimos todos los beneficios que Él obtuvo en la cruz para nosotros. Entonces tenemos que entender que todo esto que está sucediendo en nuestra humanidad, en el mundo, mucha gente ahorita está desesperada, hay una pandemia mundial, hay muerte, es real, es para desesperarse. Hay mucha gente, como siempre, los contrarios, que quieren tapar el sol con un dedo, que este virus no existe, que un poco más, la muerte no existe. Vaya al Ecuador y va a ver lo que está pasando, vaya a Estados Unidos, vaya a España, vaya a Italia, vaya a la China, vaya a todos esos lugares donde realmente hay una crisis realmente de muerte en esos lugares.
Esas muertes no tienen que ser en vano. La muerte no tiene que ser en vano. Oramos para que todas esas muertes se conviertan en vida eterna. Pero también tiene que ser para que reflexionemos nosotros. Y yo te digo proféticamente, todo lo que pase de aquí en adelante va a ser bueno para tu vida. Para el pueblo de Dios, cada crisis es una oportunidad, porque somos herederos de la gracia, del poder, de la fuerza. Jesús murió en la cruz para que hoy nosotros, la sangre de Cristo, nos cubra, nos proteja, nos cuide. Así que tenemos que creer y tomar todo eso que son las promesas gloriosas de Dios sobre nuestra vida. No tenemos que estar asustados, no tenemos que estar con temor. El temor nos trae crisis, el temor nos trae depresión. Tenemos que saber que la muerte y la resurrección de Jesús tuvo un efecto por todos los tiempos y especialmente para este tiempo, para que tú lo vivas, para que tú lo tomes. El mundo ha tenido pandemias en periodos, esto es ciclos, hay ciclos de pandemia. Las pandemias son ciclos naturales de la humanidad. Lo que usted tiene que saber que tú vives un ciclo aparte, un ciclo diferente, el ciclo del poder de la resurrección. La temporada de Dios está ahora, la temporada profética se ha desatado ahora y hay una promesa que viene un avivamiento sobrenatural. Entonces nosotros tenemos que tomar ese avivamiento y entender que eso es lo que nos corresponde a nosotros como hijos. Entonces la promesa del poder de resurrección, yo no la voy a tomar a partir de lo que yo veo alrededor del mundo. Yo voy a tomar como lo vio Jesús. Jesús, si miraba alrededor, iba a ver dos ladrones que estaban a su lado, iba a ver una multitud que gritaba: crucifíquenlo, mátenlo, mátenlo ahora. Así el mundo está, el coronavirus te está apuntando y diciendo: te voy a matar ahora. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús gritó: te leo, victoria. Así que ahora yo quiero que tú grites victoria, porque ahora tu vida es una vida de victoria, es una vida de que consumada es el propósito de Dios sobre tu vida como hijo de Dios. Así que yo te invito a que tomes autoridad, poder contra toda maldad, y tú tienes la llave de los cielos, tienes la potestad para romper todo yugo de maldición de las tinieblas, para romper el yugo de maldición de enfermedad sobre el mundo. Tú tienes autoridad sobre eso, así que levántate en oración, levántate en poder. Así que te pido ahora, ahí donde estás, que podamos orar, que podamos hacer algo sobrenatural sobre este tiempo. Señor, ahora yo me levanto con la autoridad que tú me has dado, con el poder de la resurrección. Yo me levanto para proteger la humanidad. Tú has dado el poder a tus hijos y nos ha dado una nación, Bolivia. Oro por Bolivia, oro por nuestras autoridades y ahora especialmente oro por cada uno de los hombres y mujeres que están al frente de la batalla, que están tomando decisiones contra esta pandemia. Oro por los médicos, por los policías, los militares, oro por los transportistas, por la gente del agro, agricultores, ganaderos, por todos los que están produciendo los alimentos, empresarios. Oro por cada trabajador, por cada persona que tiene que salir de su hogar, de la seguridad del hogar, para ir al trabajo, porque esto siga produciendo a la gente de las bancas, a la gente financiera, a todos los que están trabajando, a la limpieza de las calles, a la gente que está limpiando, desinfectando las calles, a los choferes, a todos los que están arriesgando ahora su salud por el bienestar de la nación, por el bienestar de la ciudadanía. Yo oro y los cubro con la sangre de Jesús. Bendigo su vida, su familia. Yo oro por cada uno de ustedes. Reprendo todo yugo de maldición, de enfermedad. Reprendo todo yugo de miseria, de falta de economía, de romper la economía de este mundo. Yo sé que ahora más bien se va a mover la economía para hacerla más efectiva, para hacerla más eficaz, para hacerla más productiva, para que el mundo pueda vivir mejor. Yo sé que de esto vamos a vivir mejor, porque sé que tú, Señor, y tu mano poderosa está sobre nosotros. Yo bendigo tu vida, bendigo tu negocio, bendigo lo que tú tienes. Saca el temor de tu mente. Bendigo ahora a cada mente, cada corazón que me está escuchando. Te bendigo ahora para que ningún arma forjada prevalezca sobre tu vida. Esa es la promesa. No hay arma forjada que prevalece sobre la iglesia. Así que toma esa promesa que es para ti. En el nombre de Jesús, yo declaro victoria sobre tu vida. Que tú estás en una nueva temporada y todo lo que viene
será bueno para tu vida, será perfecto, será algo sobrenatural que va a cambiar tu ser. Ahora toma ese poder y haz que tus pensamientos sean a través del poder de la sangre de Jesús. Te bendigo y bendigo tu vida, tu familia, todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén y amén.